Claro, que es algo que tenemos que precisar. Aquí nadie tiene la idea siquiera de que no se debe analizar el tema, porque finalmente ha habido un fallecimiento posterior a un procedimiento médico, de varios procedimientos médicos con varios actores, inclusive alguien que no era médico. Eso se tiene que analizar y se tiene que investigar de forma correcta, de forma con todos los elementos, claro. Pero el problema aquí es la calificación que se le da de inicio de esta investigación y se genera un pedido de prisión preventiva. Claro. Y ahí vamos, podríamos ir escalando al siguiente tema. Quisiera agregar algo más, mira. Para la gente, los médicos que están bastante pegados a GEPUT, últimamente han agregado bastantes médicos, incluso en los comentarios y todo. Lo que el doctor Reategui, experto en el tema, con más de 40 obras, dogmático, penal, de los más relevantes que tenemos en el país, nos está diciendo que para que a un médico le den prisión preventiva, ¿por qué? Por la superación de los temas, se le acuse de un hecho doloso para darle una presión por un acto médico, tendría que habérselo representado. ¿Cómo se lo hubiera representado? El médico hubiera visto al paciente y hubiera dicho, pucha, de repente se me muere, pero no me importa, por último, si se muere ya veré qué hago, ¿no? Yo me pregunto, primero, para poder meterte en esa ideación del médico es bastante difícil, todo se habla en base a pruebas. Y normalmente, no solamente el médico, ojo, sino la institución, la clínica, el nosocomio, en el cual tú vas a realizar un acto médico, te exige los exámenes previos. Sin exámenes previos no entras al quirófano. Que hayan sido aprobados, no, que haya habido problemas en los análisis del anestesiólogo, no. La idea es que se exigen y a partir de ahí se realiza. ¿Ok? Entonces, el médico se ha ideado esa posibilidad de matar al paciente o ha pedido los exámenes a cumplir. Por eso es que el tema es casi imposible, diría yo, imputarle un delito doloso a un médico que está realizando este tipo de actividades, ¿no? El lex artis. La única vez que yo conozco una jurisprudencia que sucedió fue el caso Maeso en España, que fue muy criticado y hasta el momento ya no se usa ese criterio. ¿Qué pasó en este caso? Un anestesiólogo justamente, antes de entrar al quirófano, era adicto a los opioides, se inyectaba antes de anestesiar a sus pacientes la anestesia y obviamente la anestesia localizada y después lo inyectaba al paciente y contagió así a varios pacientes de hepatitis, incluso causó muertes y se consideró que era un hecho doloso. Se consideró un hecho de negligencia doloso, lo cual posteriormente los analistas jurídicos dijeron que era una aberración. Era totalmente una aberración, porque no es un hecho propio de la medicina, del acto médico, sino es un hecho previo y es una situación que él mismo la está causando, ¿no? Entonces, imagínense, esto sucedió en los años 90, nuestros jueces del Cusco, nuestros jueces de Ayacucho, están utilizando o están debatiendo teorías o posiciones que en la ciencia jurídica ya han sido abolidas. En ese estado está nuestra administración de justicia, hay que decirlo eso. ¿Qué opinas, Jerry? Sí, a ver, yo lo que veo es una sobrecriminalización del acto médico, pero lo más importante es que creo que los jueces y fiscales están desconociendo las categorías del delito, sobre todo en este caso. Por ejemplo, el delito culposo, en la tipicidad objetiva, porque digamos, es un delito, y un delito se imputa en base a categorías que ya están prefijadas. Y en el delito culposo tenemos la infracción del deber de cuidado, es decir, la infracción de las reglas de la lex artis, que ya hemos dicho que obviamente pareciera del caso, pareciera siempre en incondicional, que no se habrían, digamos, vulnerado. Son las cuestionadas. Claro, y si no se viola, o sea, digamos, si no se viola la lex artis, por más que haya un resultado muerte, jamás puedes haber una relación de causalidad entre la muerte y la vulneración de deber objetividad, porque no se ha vulnerado. Por lo tanto, esa muerte no le puedes imputar, no le puedes causar, no le puedes señalar al autor, porque no ha violado ninguna lex artis, por más que haya un resultado muerte. Eso por un lado. Y
aún vamos a decir así, de que habría vulneración aquí y se produce un resultado acá, vamos a tener que analizar ahora la parte subjetiva de la culpa. Pregunto yo, en la parte subjetiva del delito culposo se analiza un elemento muy importante que casi toda la jurisprudencia lo olvida, que es la previsibilidad, ¿verdad? Entonces, ese elemento de la previsibilidad no se ha analizado, por ejemplo, en una resolución como la de prisión preventiva, que ya algunos dicen que se tiene que analizar todo el tema de la actividad criminal. O sea, todos esos elementos tienen que estar en el primer elemento de la prisión preventiva, que es los graves, fundados, elementos de comisión, es decir, lo que es la verosimilitud del derecho. Todos esos elementos se tienen que analizar. Y la previsibilidad es justamente la calculabilidad que debe advertir el autor. En este caso, si ya estamos diciendo de que él ha hecho todo lo necesario y además no, era previsible la muerte, no, porque él habría rechazado, porque todo médico va a entrar a una sala quirúrgica no para matar, sino justamente para sanarlo. Y si no ha hecho todo lo necesario para sanarlo, pues investígame por ese tema que es la culpa, que es justamente la no observancia de los protocolos previos, que todo profesional debería advertirlo. Pero eso es culpa, no es dolo. Entonces el dolo implica conocimiento y voluntad de hacer los elementos del homicidio. O sea, estamos diciendo de que el médico tiene conciencia y voluntad de aniquilar, de extinguir, de extirpar la vida humana independiente de una persona. A ese nivel estamos llegando, ¿verdad? O sea, que el médico no entra del inicio, del saque, o sea, ni siquiera ya durante, No, desde el inicio. Desde la orden de Porque intervención quirúrgica. el dolo no es el dolo después de la muerte, no es el dolo antes, es el dolo desde el momento en que se está ejecutando el evento delictivo, desde ahí, porque si no, estás premeditación, o sea, vamos a llegar a conclusiones absurdas como que si el médico había premeditado anteladamente matar a una persona, o sea, estamos llegando a esas conclusiones, ¿verdad? Entonces, porque finalmente, ¿sabe qué? El dolo eventual es dolo. Finalmente, el dolo eventual es dolo. O sea, es en este caso, como es homicidio 106, ¿verdad? Sí. 106. O sea, el 106 es bueno, ese es de los más graves que hay. O sea, estamos diciendo que del pórtico de los delitos más importantes del Código Penal, 106, el médico apunta ahí. Entonces, ¿y dónde está el 111? ¿Y dónde está el 124 que dice las inobservancias de las reglas de la profesión, de la ocupación y del oficio? Se supone que ahí está todo el tema de los médicos, de los abogados, ¿verdad? De los ingenieros. Todo eso está ahí y eso entiendo yo que no se ha hecho una debida motivación o una argumentación en la resolución que le tengo pasado. Claro, están poniendo, para poner un ejemplo, están poniendo en el mismo saco a una persona que comete un homicidio simple. Un claro ejemplo de homicidio simple. Yo me peleo con mi amigo James, que eso no va a pasar. Termina en el piso y yo empiezo a golpearlo en la cabeza. Veo que él ya está inconsciente y sigo golpeándolo. Hasta partirle la cabeza, que se le salgan los sesos y todo, y lo mato. Eso es un homicidio simple. El médico tiene esa voluntad, tiene ese desenvolvimiento, ese accionar que tendría yo, o el médico está realizando su trabajo y realizó una observancia. Fue imprudente tal vez. Esa es la diferencia. En los casos del ejemplo que les he dado, ahí sí se merece una prisión preventiva porque supera los 5 años. Pero en los casos de actividad médica no se supera los 5 años y lo están haciendo. Lo están llevando a este límite que han pasado y que pues no han sabido analizar, ¿no? Como les he dicho, están tomando criterios que ya han sido debatidos en la Corte Europea en los años 90. Así estamos.